Voces. Hola, bienvenidos a Voces, un espacio creado por el Observatorio Ciudadano de León, de la mano del Club de Investigación y el Club de Radio de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad La Salle Bajío, con el objetivo de dialogar entre los problemas y causas de los diferentes acontecimientos que suceden en nuestra ciudad, León, Guanajuato. Es momento de darle visibilidad a todo lo que está pasando y ponernos en acción. Yo soy Jesús Espinosa, en cámaras me acompaña mi compañera Belia Vázquez, en controles Valeria Barragán, apoyo técnico Jaciel Rocha y en edición Carlos Sánchez. Y hoy en cabina para participar y dialogar con nosotros nos acompañan nuestros compañeros, miembros de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia y de Psicología. Les doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cari Valdivia, tengo 22 años, estudio Ciencias de la Comunicación y voy en sexto semestre. Muy buenas tardes, yo soy Víctor Godínez, soy estudiante de Psicología y tengo 20 años. Y el tema de hoy que nos da este inicio a este programa es Juventud frente a la violencia, causas o víctimas. Y para adentrarnos un poco más al tema, les doy la bienvenida también a nuestras compañeras, miembros del Observatorio Ciudadano de León. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Estefanía Robledo, tengo 24 años y actualmente me desempeño en el área de comunicación dentro del Observatorio Ciudadano de León. Hola, yo soy Mara Arriaga, estoy a cargo de la coordinación de comunicación en el Observatorio Ciudadano de León y tengo 28 años. Bueno, y para iniciar con este tema me gustaría iniciar con una pregunta detonante para nuestros compañeros. Y es, ¿cómo influyen los entornos sociales, culturales y familiares en la forma en que las juventudes experimentan o perciben la violencia? Les cedo la palabra a mi compañera Cari. Bueno, creo que estos son 3 ramas o 3 núcleos que son sumamente importantes en la vida de cualquier persona, sobre todo en las juventudes. No diría que es una jerarquización, pero sí que son como varias etapas, ¿no? Por ejemplo, para mí, una de las más importantes es el ámbito familiar, desde la infancia hasta lo que es adolescencia. Son la primera guía que tenemos, ¿no? Luego yo me iría mucho en este lado social, donde pues es el círculo, las escuelas, las instituciones, las personas que rodean y el cultural, ¿no? Que ya vendría siendo pues todo nuestro contexto histórico, sociológico, cuáles son nuestras costumbres, vaya. Entonces, creo que son fundamentales en el desarrollo del niño hasta la adolescencia y hasta los universitarios. En el ámbito de ya son, vaya, aquí el psicólogo me podrá corregir, pero que hay una madurez emocional y de desarrollo como tal. Entonces siento que son 3 ámbitos fundamentales y a nivel comunicación son necesarias porque representan todo un contexto. Asimismo, por ejemplo, en el área de derecho también es importantísimo saber por qué lo hizo o por qué se desarrolló esa violencia, ¿no? Entonces creo que son fundamentales en cualquier ámbito que podamos decir. Bueno, y también me gustaría cederle la palabra a nuestra compañera Estefanía, miembro del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de León, que nos dé también un poco de contexto sobre este tema desde el punto de vista de la investigación del observatorio. Es interesante lo que mencionas. Igualmente nosotros, desde el Observatorio Ciudadano de León, entendemos primeramente lo que son las lesiones dolosas, ¿no? Que se refiere a cualquier daño causado intencionalmente al cuerpo o a la salud de la persona. Es decir, no se trata de accidentes, si hay una voluntad consciente de agredir a esta persona, ¿no? Tan solo en León, en este tipo de violencia, sigue siendo relevante porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año, se registraron 267 delitos contra la vida, de los cuales 110 fueron lesiones dolosas, de acuerdo con nuestro monitoreo de lesiones y homicidios en prensa. Igualmente, al observar quienes viven esta violencia, encontramos que el 79% de las víctimas principalmente son hombres, ¿no? El 15% son mujeres y el 6% no se identifica el sexo. Pero pues ya nos marca, ¿no?, que las principales víctimas son hombres. Y además el 69% de los casos se utiliza arma de fuego.
lo que muestra un alto nivel de letalidad en estas agresiones, por ejemplo, ¿no? Mar tiene algunos otros datos del año anterior, nos podría como complementar con esto, ¿no? Sí, en el año 2025, como ya comentaba mi compañera Fanny sobre algunas cifras, en nuestro boletín hemerográfico tenemos datos de que durante este año, que es 2025, se registraron 512 casos de lesiones dolosas, de las cuales, igual que como ya nos mencionó, la mayoría, siendo el 80%, fueron hombres las principales víctimas, y las principales edades que fueron las más afectadas son entre los 18 y 28 años, que pues son entre jóvenes, ¿no? Las que son las principales víctimas de lesiones dolosas. Bueno, y ahora justo con este contexto te vuelvo a hacer la pregunta a ti también, compañero de psicología. ¿Cómo influyen los entornos sociales, culturales y familiares en la forma en que las juventudes experimentan o perciben la violencia? Bueno, algo que me gustaría recalcar es la idea que... Fue la idea de los tres aspectos que mencionó Cari. Es importante pues sí empezar a identificar eso, pero creo que yo empezaría a desmenuzar todas estas ideas. Entender que, o sea, sí, la cultura va a depender de lo que, o sea, es dentro de la familia, dentro de los grupos de amigos, dentro de cómo son tus dinámicas con tus profesores, con el vecino, ¿sí? Y eso también va a generar, o sea, lo que son las distintas sociedades. Entonces, hay que entender primero que pues está el núcleo, o sea, está la persona, y luego tenemos, o sea, lo que tenemos es la familia, las escuelas y los primeros grupos de amigos. Ya después que quedarán, no sé, que las relaciones con los tíos y con los primos, y así vamos a ir creciendo hasta llegar hasta pues lo que hoy conocemos como la ONU, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos estos factores, o sea, aunque los veamos tan mínimos, es lo que afectará a cómo la persona se va a relacionar con su contexto. Sí, el contexto es muy importante para entender qué sucede con las personas en estos ámbitos de violencia, pero si nos ponemos a pensar, hay algo que también no solo no deja que las personas no vean la violencia, sino que están a gustos de vivir en ese tipo de violencia, porque podemos entender, y creo que hay algo de personal en esto, es que hay cosas que vamos a vivir que no nos agradan, pero siempre vamos a estar buscando vivir en lo que nos es cómodo, y eso va a reforzar las conductas que vamos teniendo y perpetuando esos ciclos de violencia. Okay. Bueno, y nuestras compañeras del Observatorio de León también tenían algunas preguntas que querían hacerle a nuestros miembros de la comunidad de La Salle. La palabra es de ustedes. Sí, pues ya nos mencionaban algunos de los factores que provocan estos tipos de violencias, como la familiar, la infancia, el contexto en las escuelas, los grupos de amigos, como mencionaban. Entonces, ahora me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué factores específicos, o sea, centrándonos tal vez solo en uno o en dos, de los que pues ya mencionamos, creen que son los que aumentan más el riesgo de que una persona joven sea víctima o que participe en dinámicas pues de violencia? Bueno, en mi caso, bueno, creo que en este contexto, yo estuve anteriormente, antes de estudiar comunicación, estuve estudiando Derecho. Y asimismo me estuve especializando en Derecho Penal. Estuve 2 años trabajando directamente en un despacho donde llevábamos todo este tipo de casos. Y efectivamente, se puede observar claramente quiénes son, ¿no? Y dicen, si hay un crecimiento, vaya, en cuanto las edades de quien está cometiendo el delito, ¿no? Entonces, cuando llegan las denuncias, comúnmente es lo primero que se pregunta, ¿no? ¿Hubo algún detonante? O sea, porque en el ámbito de derecho sí necesita ser un hecho. Lamentablemente no podemos estar yéndonos por suposiciones o por probabilidades o lo que es subjetivo. Tiene que haber un hecho y es sumamente objetivo. Pero lo que a mí me llamaba mucho la atención, que ahora por eso lo relaciono mucho en el ámbito de la comunicación, es cómo ese contexto atraviesa varias etapas, que hay unas primeras señales desde un inicio y que mucha gente no quiso ver. ¿A qué voy? Por ejemplo, para mí uno de los núcleos más importantes sí es el familiar. ¿Por qué? Porque es el crecimiento de los niños. Es básicamente el ejemplo a seguir. Los niños no tienen todavía esa capacidad de el sentido común o la lógica, sino son como un copy-paste, ¿no? Uh-huh. Copiar y pegar. Si esto hace mi papá o esto hace mi mamá, yo lo voy a reflejar con los amiguitos de la escuela, con mis hermanos, todo eso, ¿no?
Entonces, por ejemplo, llegué a trabajar con niños en estos casos, o incluso dando clases, y pasa que ellos repiten lo que escuchan o lo que ven. Inclusive ahorita que ya es muy común que muchos niños tengan iPads o celulares, sí empiezas a ver cómo se comunican y es súper interesante. Por ejemplo, ahorita está el tema de los incel, que es este detonante de un grupo de personas que generan odio hacia principalmente mujeres. Aparte de que dan ese discurso de el hombre con valor, ¿no? O que es una mujer de valor. Es muy interesante este discurso, este contexto discursivo, porque hacen todo un lenguaje, toda una comunicación para entenderse entre sí. Entonces, los papás, sin enterarse, lo ven como, ay, es la palabrita de moda, ¿no? O es como, ay, hay sus palabras. Y no hay ese interés de interactuar. Entonces, regresando a lo de derecho, ahí se veía muchas veces, hubo un caso, no voy a mencionar nombres, pero hubo un caso donde la persona era sicario, donde esta persona convivió en un ambiente violento desde la infancia, ¿no? Violencia doméstica, violencia sexual. Entonces salió muy chiquito de su casa y quien lo educó ya no fue la familia, sino fue la calle, ¿no? La vida social. Aprendió a vivir sin las herramientas básicas que puede ofrecer una familia, ¿no? Entonces considero que el primer núcleo es ese, ¿no? De con quién estás creciendo y en qué contexto creces. Y después, lo que hablábamos en mi caso, es el hecho de si pasó, no pasó, por qué pasó. Pero en el contexto comunicológico es importante saber cuáles son los factores que están en esa persona como individuo y como un ser social, porque al final somos eso, somos seres sociales. Entonces, ¿qué afecta o qué no hizo clic ahí para que no funcione y siga la dinámica en cuanto a, bueno, más bien, sí la decisión de decir, necesito buscar una forma de sobrevivir a este mundo y la única forma que encuentro es la violencia. Y, por ejemplo, con lo que nos mencionas ya, Cari, me gustaría también que del lado de la psicología, nuestro compañero nos pueda explicar cómo tú, en tu opinión, o en tu manera de observarlo, ¿cómo crees que los padres pueden influir justamente en este caso, como dice Cari, de que estén al pendiente, que estén adentro, pero sabiendo que actualmente, pues, que los padres puedan estar ahí, pueda conversar justamente lo contrario, ¿no? ¿De qué manera el padre se puede acercar al hijo sin que forme como algo detonante para que sea justamente lo contrario? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Pues primero es entender que pues hay que enseñarles a los padres a ser conscientes de que ellos también mismos han generado violencias con sus hijos, ¿no? Bien lo dijo Cari, se aprenden esas conductas y sí, desde la psicología, desde la pedagogía se sabe que, pues sí, el niño aprende, o sea, lo que ve. ¿Y por qué? Porque el niño siempre quiere ser perteneciente a algo. El niño no sabe distinguir todavía, véase de forma moral o de otra forma, no ve lo que está bien o lo que está mal. Y la razón justa por la que se internalizan estas violencias es porque al chamaco nunca se le enseñó pues justamente o sea, estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal. Oye, me estás lastimando a mí. Y justamente la postura de poner límites. Entonces, la manera en la que un padre, o sea, aparte de reconocer la violencia, es, pues obviamente, o sea, lo primero que piensas, pues no le pegues al niño, no le levantes la voz porque el niño automáticamente va a decir, y, o sea, luego se genera un trauma porque, o sea, dice, pues ya hice algo mal. Lo correcto es decirle, ok, no sé, reconozco que te estás sintiendo así en la cuestión de frustración, porque entendemos que la frustración es algo que también hace que las personas se metan donde no, porque están buscando un lugar seguro, entre comillas, en donde estar. Y algo que pasa mucho aquí en México es eso, a pesar de que vemos que se incentiva mucho este valor de la familia, no hay como tal una unión completa porque entendemos que es algo muy superficial y no hay como una conexión tan profunda, un amor tan puro que nos permite en general ver más allá de, no es que solo se siente mal, no es que está dejando de hacer las tareas solo por huevón. No, o sea, hay que entender que esas cositas que incluso en el lenguaje mexicano son violencia.
Y en el momento en el que nosotros, mexicanos, o sea, a las futuras generaciones les enseñamos algo, es lo primero. Está bien sentirse mal y está bien querer salir de lo que es la normativa social. Porque queramos o no, aunque a nivel mundial el mexicano se le da muy sonriente, muy abierto, sabemos aquí en México que no es una persona abierta. Y algo muy esencial es siempre hacer sentir bien al niño en casa. Y bueno, para cerrar este bloque, me gustaría enviar directamente con un pequeño corte a la canción Tu voz contra la violencia, interpretada por Matías Mota junto con Damián Mancilla, una iniciativa por la UNICEF de Argentina. Está sonando Tu voz contra la violencia. Yeah. Yo sé que los problemas a lastimar verbalmente te incitan, porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa, porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza, mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Yeah. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. No miden el dolor, no miden consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar a las personas sin hogares, habría más sonrisas y menos bombas nucleares. Y es normal creer que no se puede lograr. Para cambiar el mundo uno debe comenzar y pensar en cada situación, demostrando que la agresión nunca es la mejor opción. Omitiendo golpes, invocando la razón. Nuestras voces son más fuertes que la represión. Y sé que no es fácil romper con el protocolo, y puede que estés frágil, pero nunca vas a estar solo. No, nunca vas a estar solo. Yeah. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida, no las personas. Los insultos van en contra del problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora, somos la especie que razona. Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar el dañar su integridad físicamente y mental, Entonces piensa en el ponerte en su lugar y entender que afectarán todos tus puntos vitales. Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol, niños que aprenden de esa agresión, golpes a blancos de otro color, mujeres víctimas de violación, respuestas críticas y represión. Los barras dominan la situación, seguimos buscando una solución. En el futuro que espero, violencia cero es el lema. Junto con mis compañeros por una paz sin problemas, mirando fijo hacia el cielo, teniendo en claro la meta, que la vida que queremos no es con acciones violentas. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. En el mundo del silencio, alza tu voz contra la violencia. No te quedes callado, porque esta vida recién comienza. Esta vida recién comienza. Bien ahí, amigo. La voz. La voz. La voz La voz de ellos. de ellas. De los jóvenes. Voces. Estoy con Gaps, Yosafat. ¿tú qué opinas? ¿Que los jóvenes son la causa de la violencia o que somos víctimas de un sistema que no previene la violencia? yo creo que sí somos víctimas de un sistema que no previene la violencia, principalmente por el hecho de que siento no podemos culpar como a una población en específico de una situación que no solo se repite dentro de esta población, sino del resto de las generaciones. Digamos, también existe la violencia entre los niños, la violencia entre los adultos, violencia laboral, otro tipo de violencia. La verdad siento que no podríamos como decir que específicamente el acto de violentar viene desde el inicio, desde la población joven. Bueno, voy más por el sistema, ya que pues a veces sí nosotros queremos hacerlo de forma justa o narrable, pero a veces el sistema no te permite. Algunas cosas sí nos restringen o
o de plano no nos quieren hacer caso, entonces pues causa de que tengamos que ir a pedirlo de forma amable o de forma no amable. Gracias. Ya regresamos aquí a cabina. Ustedes escucharon Voz contra la Violencia. Y para continuar con este bloque, me gustaría darle la palabra a nuestra compañera del observatorio, Mar. Bueno, sí, ya nos estaban mencionando algunos factores como todo este tema de la salud mental, de los núcleos familiares, que pues están muy expuestos también a redes sociales y que la violencia está pues normalizada ya hasta cierto punto y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y que tal vez todo empieza desde casa, como bien nos dijeron. También me gustaría saber cómo creen ustedes que las instituciones educativas y las instituciones públicas pueden atender la violencia que los jóvenes viven o para cambiar como este tema de que no sea un tema normalizado. Bueno, primero, es que honestamente sí es una pregunta difícil porque al final de cuentas, cuando algo está bastante normalizado como lo es la violencia, es como que muy difícil ver a profundidad dónde iniciar, ¿no? Al menos en el área de humanidades se trata de explicar o hacer consciente a los estudiantes de eso está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, al menos en la psicología, entendemos que Igualmente, bueno, a mí se me hizo muy interesante algunos puntos que tú aportaste, ¿no? Como el tema de la normalización. Era lo que, bueno, se me vino a la mente justo como que el tema de la normalización de la violencia, ¿no? De cómo este tema ya para los niños es como muy normal. Es así como hablarlo como un tema X con tus amigos, ¿no? Sí. Pero justo está sobre las personas, ¿no? El hecho de que los padres incluso ya miren este tema y pues eso le transmiten a los niños, ¿no? Y a las niñas respecto a la violencia de que pues igual ya es un tema que ya está dado y no lo puedes cambiar cuando a lo mejor podríamos cambiarlo todos juntos, ¿no? Por ejemplo, también el tema de la madurez emocional, ¿no? Pero pues es un tema un tanto difícil, complicado más que nada, porque a veces uno como una persona mayor que incluso a lo mejor ya tiene un hijo a cargo, ¿no? Una hija a cargo, como que a veces no tienes la suficiente madurez emocional como esperamos que nuestros hijos a lo mejor también tengan esa madurez emocional, ¿no? Entonces como algo de lo que a mí me ha llamado la atención de sus aportaciones y pues se las agradezco demasiado. Bueno, creo que justamente comparto la opinión de Víctor, es muy difícil saber cómo las instituciones podrían hacer. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está muy normalizada la violencia en estos días. Sin embargo, creo que es un factor muy importante el cómo nos comunicamos. Yo siempre he dicho que el ser humano complica mucho las cosas y a veces se solucionan tan solo hablando. Y son problemas tan pequeños que se pudieran haber arreglado a tiempo si tan solo aprendiéramos a comunicarnos. ¿Y qué es comunicarnos? No es solamente hablar por hablar, sino también saber escuchar. Entonces, creo que en cuanto a las instituciones, por ejemplo, las instituciones educativas, dicen que es la segunda casa, ¿no? Que pasamos el 50% de nuestras vidas en la escuela. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿no? Como, o soy profesor o soy profesora y pues mi responsabilidad termina en cuanto los niños salen de la puerta o los adolescentes salen, ¿no? Sin embargo, sí son una importante influencia en los jóvenes. Entonces, si los discursos también son de odio, si también son no de informar, no de, ¿cómo dices esto? Como hacerlos conscientes de la violencia que viven y hacerlos cuestionarse, porque eso es muy importante, que el niño o la niña aprenda a analizar, saber qué decir, no me acuerdo quién lo mencionaba, pero que decían, simplemente lo vuelven algo normal y es como algo que compartes con tus amigos, ¿no? Sino de verdad cuestionarles, decirles, ¿tú sabes qué es esto? O sea, no ocultarlo, porque los niños sí entienden. Si les explicas, son capaces de entender. Son seres humanos que piensan, racionalizan. Obviamente, pues van por una etapa, ¿no? Pero se les tiene que explicar. Y eso es muy importante en la comunicación, poderles decir a los niños de esto es lo que pasa. Porque cuando ya llegas a
a la adolescencia, que es esa etapa muy rara entre que eres muy pequeño para ser un adulto, pero también eres muy grande para ser un niño. Y estamos en la búsqueda de identidad y en esa pérdida de identidad, de a dónde voy, a qué quiero ser. Y si mis papás o en toda en mi institución, en el área educativa, en el área familiar, todo lo que estábamos hablando, nunca tuve esa guía, entonces mi guía ahora va a ser el área social. Es como nuestra forma de decir, bueno, la sociedad me está ofreciendo esto, esto y esto. Y entre esas cosas es la violencia. Entonces es muy normal decir, pues mataron a fulanito de tal allá. Qué padre. Oye, ¿y viste que también golpearon a la influencer de no sé qué? Y eso es lo que le ponen atención. Pero realmente no hay un cuestionamiento. Entonces es muy curioso que a veces los problemas se pueden arreglar si se comunicaran bien desde un principio. Y no es solo responsabilidad. Obviamente sí, es importante que los papás tengan una responsabilidad ahí de hablarles y decir esto no es normal, esto es malo o esto es bueno. Pero también que en alrededor, al menos en el área educativa, pues sí, ¿no? Decir a los profesores, hacerlos tener un pensamiento crítico desde muy chicos, decir, ¿esto qué opinan, no? Analícenlo, vayan más allá de lo que dicen los demás, ¿no? Que tengan este pensamiento y saberlo comunicar. Y también escucharlos, porque a veces los niños que son más vulnerables o las adolescencias en esta pérdida de identidad se guardan muchas cosas y cuando hablan es como, sí, ahorita los escucho, ahorita al rato les atiendo. Y a veces están buscando ayuda y es saber escucharlos porque es una forma de prevenir la violencia. Sí, justo. Yo tengo una hermana que es educadora en primaria y es justo lo que tú mencionas porque ella sí les habla un poquito de estos temas y sí le han llegado varios de sus alumnos o incluso de otros salones que le dicen, maestra, es que vi esta cosa, vi esto que estaba pasando, o sea, saben que está mal. Entonces, como dices, los niños sí entienden y es esta cuestión de también, pues, enseñarles y hablarles para que no lo normalicen hasta este momento. Bueno, y algo que es importante también recalcar es pues estos periodos de sensibilización, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, a veces la Salle hace, en este caso en la Facultad de Psicología, en su momento cuando fue el 9 de marzo que las mujeres no vinieron, el director le presentó a pues nosotros hombres una película y eso es un acto de sensibilización, ¿no? Donde muestran las violencias que por ejemplo las mujeres viven. Sí, abrir esta apertura sobre qué es la violencia, cómo se expresa y cómo podemos identificarla y poder trabajar con ella es, o sea, no solo complejo, sino también bastante difícil de poder trabajar, porque hay personas en las que, o sea, sí estarán dispuestas a trabajarlo, pero van a entrar en un momento de incomodidad. Y creo que a partir de la incomodidad es que podemos entender, ok, hay una posibilidad de un cambio. Y, pues, por ejemplo, o sea, cuando tú le hablas a un adolescente de temas sexuales, pues obviamente se va a incomodar, sí, pero eso también es una buena apertura de, ok, me está escuchando, ¿no? Una forma de poder sensibilizar, y lo que pueden hacer las universidades, pues es hacer esto mismo, ¿no? O sea, empezar a hacer talleres que si hay interesados, y esos interesados vienen, no sé, empezar a exponer qué es lo que está pasando localmente, y decir, pues cuáles son las repercusiones sociales, psicológicas, emocionales. Y por inercia habrá personas que fueron a ese taller, a esas pláticas, y le van a empezar a comentar a sus amigos, y poco a poco se van a crear estas redes de conciencia. Claro, entendemos que, o sea, la violencia como al ser algo tan integrado en la sociedad, es un cambio que va a costar tiempo. Pero justamente mientras le vamos enseñando con tiempo a las nuevas generaciones, pues nuevamente, poco a poco es que la sociedad podrá ver un cambio en lo que es interactuar con el otro y reconocer al otro. Y frente a todos estos panoramas y conflictos que ya hemos hablado y escuchado entre nosotros de cómo se ha normalizado la violencia, ¿ustedes qué acciones concretas creen que podemos impulsar como juventud para prevenir justamente todo esto? Yo creo que ahorita como universitaria es que me encantó esa palabra de incomodar. Es muy poderosa. O sea, lo que incomoda hace que te cuestiones. Hay una frase que me gusta mucho que dice, te piden desconstruirte, pero no qué hacer cuando quitas la pieza equivocada. Porque sí, ¿no? O sea, todos podemos decir, no, si esto está mal y cuestionarnos. Y vienen las emociones, ¿no? La frustración de no poder hacer nada, el enojo,
el empezar a cuestionarte, oye, esta persona sí me conviene, esta persona no, porque, repito, somos seres sociales, pero también somos seres individuales. Entonces, somos una dualidad muy preciosa como seres humanos, pero también es muy frustrante. Y todo el mundo o una sociedad te dice, tienes que desconstruirte porque esto está mal y hay que generar un cambio. Y esto también es presión. Es una presión de, sí, pero ¿a dónde voy? ¿Y qué pasa si yo estoy quitando una pieza que era parte de mi identidad? Y eso es lo que genera incomodidad. Entonces, creo que como universitarios es importante de seguir con esa línea de a veces el incomodar está bien, porque ayudas a la sociedad a cuestionarse, a preguntar. Y a nivel comunicación es muy poderoso. Hay tantas formas de poder comunicar, desde lo que es un mensaje publicitario hasta en una obra de teatro, en el cine, en la música. Todas son canales de comunicación. Y entonces también reconocer quién te está escuchando, creo que es algo muy poderoso. O sea, la comunicación es una herramienta súper poderosa cuando se ocupa bien y para hacer el bien. Entonces, por ejemplo, hay oradores o líderes muy buenos políticamente hablando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que, por ejemplo, Hitler era un hombre que era un buen líder, pero él utilizó sus habilidades para el mal y comunicó a su conveniencia hacia un lado que dices, wow, o sea, lo que es la comunicación, ¿no? Podemos irnos desde lo que es en medios masivos hasta sus discursos, ¿no? Es lo mismo de este lado, o sea, el cómo te comunicas puede generar un gran impacto y es hacer consciente la comunicación, no hablar por hablar, cuestionar qué estamos consumiendo en redes sociales y qué están transmitiendo, porque, repetimos, los niños hoy en día ya saben utilizar ChatGPT, saben usar TikTok, saben utilizar estas herramientas que son muy poderosas, pero no sabemos lamentablemente, qué mentes perturbadas, qué mentes enfermas están detrás y son el grupo vulnerable. Entonces, por ejemplo, si yo soy creador de contenido, es decir, lo que voy a comunicar tiene valor, o sea, genuinamente decir, ¿va a generar un cambio positivo? O solamente es basura, o estoy repitiendo lo mismo, o incluso estoy haciendo daño. O sea, realmente cuestionar y saber si estás escuchando y si lo que comunicas es de valor. Bueno, y para cerrar, si ya no hay más preguntas. A mí nada más me surgió claro. como una. Adelante. Referente a que sí, el tema de incomodar para incentivar a cambiar algo, ¿no? A que haya un cambio. Pero siendo realistas, ¿por qué ustedes creen que la violencia no nos está incomodando? Siento que tiene que ver también que... bueno, lo voy a hablar desde medios, es como muy repetitivo, ¿no? Como que de alguna forma es una forma de protegerte, de decir, no quiero estar expuesta a tanta información que me está abrumando, que me genera ansiedad, que me genera emociones negativas, que me incomoda. Entonces es como más fácil meterte en una realidad de vamos a ver TikTok, vamos a scrollear hasta que pierda ese tiempo y se me olvide la idea. Entonces siento que justamente de ahí también viene la normalización. Que al sentirte incómodo eso es lo interesante, como no hay una acción después. Me incomoda, me lo cuestiono, pero ahí queda. A los 3 segundos A los se 3 va. segundos es como, ya, ¿no? Sino más bien, ¿qué vas a hacer? O sea... A lo mejor no vas a cambiar todo el mundo. Ajá, como por ejemplo ahorita, ¿no? Creo que casi todo el país está como con la noticia del chico que hizo el atentado en Teotihuacán, no sé si lo has visto, pero hace como menos de un mes también tuvimos al chavito que mató en Michoacán a sus 2 maestras y como que ya se nos olvidó eso. O sea, porque así son los medios, es como noticia y noticia y noticia y noticia y es mucha información. Y es genuinamente, yo también, hubo un tiempo donde yo me pasaba investigando, sobre todo lo que es periodismo, pues tienes que estar atento a todas las noticias que hay en el día, y eso también abruma. Y yo estoy segura aquí que esa exposición genera un impacto en ese, pero no te voy a decir cuál, yo no soy la experta aquí en ese ámbito, pero que sí genera un impacto, y justamente es a partir de la incomodidad, donde se pueden hacer los cambios, pero también es de querer. Entonces, como jóvenes, es decir, si tú también formas parte de esa, vamos a llamarlo como esa plaga de, pues ya lo vi, qué padre, siguiente, ¿no? Es como, no estás haciendo nada, solamente te incomodó, a lo mejor te pudiste haber cuestionado, pero no hubo una acción después.
¿no? O sea, no lo cuestionaste en tu grupo de amigos y preferiste contar del artista o el influencer que se casó en otro lado, ¿no? Y que, o sea, también me genera polémica. O sea, es como lo mismo, y creo que es lo que te decía en un principio de qué estás comunicando. Estás comunicando cosas de valor y no solamente a nivel medios masivos, sino también como persona. ¿Tú qué comunicas a tus compañeros, a tus amigos, a tu círculo, ¿no? Porque es una cadenita. Es el efecto mariposa, ¿no? Al fin y al cabo. Nuevamente, o sea, en la psicología también es importantísima la comunicación. Algo que al menos en la carrera nos ha hecho con las prácticas es ir a hablar sobre relaciones interpersonales con estudiantes de secundarias técnicas. Y se les explica, ¿no? O sea, qué es lo bueno, qué es lo malo. O sea, no, pues si me cela a tal grado, no, pues eso está mal. Pero explicarles que los celos son naturales, ¿no? ¿Y cómo puedo generar una relación con mi persona? Pues reconocer qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. O sea, si es que puedo colocar. Y pues hay que explicarle, no sé, por ejemplo, a los adolescentes los límites. Y eso es demasiado esencial justamente para que los adolescentes puedan evitar más violencia en sus familias, ¿no? O en general en su sociedad. Y decir, reconoce que hay cosas que no te gustan y cuestiona por bien lo que, o sea, estás viendo, lo que te enseñan incluso en las escuelas. Y poco a poco vas a generar un cambio. Es también hacerles entender a las personas que hay que tener paciencia. Los cambios no surgen de un día para el otro. Y es justamente algo que ha sucedido con mucho, o sea, yo al menos que he visto he visto en redes sociales, es que muchas personas que se meten a movimientos sociales esperan un cambio rápido, cuando sabemos que cuando suceden cambios rápidos en la historia, se arma un caos total. Como, no sé, el más famoso caso tenemos la Revolución Francesa, que quisieron implementar tantísimos cambios. ¿Qué pasó? Pues surge la figura de Napoleón, toma el poder porque como todos estaban peleando, pues él aprovechó, ¿no? Y después que, o sea, lo destituyen, vuelven los Borbones y pues nuevamente, o sea, sucede una segunda revolución y no queremos eso. Justo. Entonces, cuando le empezamos a explicar esos detallitos históricos, más el cómo gestionar sus emociones a los adolescentes, a los niños, y hacerles saber cómo funcionan los roles sociales, no sé, por ejemplo, qué tipo de relaciones interpersonales existen, hacerles conciencia de que existen o sea, ciertas discriminaciones hacia los géneros opuestos. Eso poco a poco, o sea, sí, nuevamente, los va a incomodar, pero les va a abrir ese periodo de poder decir, ok, algo pasa aquí, ya me está incomodando y yo ya no me siento parte de esto, boom, surge la identidad. Okay. Bueno, para cerrar este primer programa me gustaría que cada uno de nosotros, como miembros de este primer episodio de Voces, pues diera un cierre a las ideas que hemos dado el día de hoy. Me gustaría cederle primero la palabra a nuestra compañera del mar, que nos dé su cierre sobre todas estas ideas y cosas que hemos compartido el día de hoy en cabina. Sí, pues a mí me parecieron muy interesantes todos los puntos de vista de los que estamos aquí. Creo que sí es muy importante empezar por redes sociales, tal vez, que es donde estamos pues todos, ¿no? Expuestos. Y como padres yo creo que es importante pues revisar qué están viendo nuestros adolescentes, nuestros niños. Y pues yo creo que eso es lo más importante en este momento. Víctor. Es nuevamente un trabajo complicado, pero algo que se tiene que tener mucho a la hora de poder entender estos procesos es ser determinados y tener bastante perseverancia. ¿Cari? Creo que, repito, es importante saber que la comunicación es la base de nosotros como seres sociales. Es básico. Y repito, la buena comunicación o la comunicación consciente no es hablar por hablar. Es que tenga un sentido, que tenga un porqué. Porque las personas somos todo un mundo, ¿no? Y les decía esto, somos una dualidad entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero seguimos siendo humanos. Y se nos olvida este lado de empatizar con el otro. Nos olvidamos también, y eso también genera violencia. Hay un teórico que dice que los seres humanos naturalmente son violentos, pero que hicimos rituales para descargar esa frustración, esa ira, ¿no? Y esa ira o esa frustración se convirtieron en rituales o ritos que, no sé, ¿no? La Navidad o estar un domingo en casa de la abuela, ¿no? Se nos olvida que tenemos que hacer la comunicación más humana,
no hablar por hablar, escucharnos. Creo que a veces los problemas más graves, inclusive me puedo ir hasta grandes políticos, sociales, se pueden haber arreglado de un momento con tan solo diciendo, oye, te estoy escuchando. Fanny, ¿tienes la palabra? Sí, a mí me pareció muy importante e interesante sobre las aportaciones que se hicieron aquí. El tema justamente de la comunicación y el tema de la sensibilización, ¿no? Por ejemplo, hace ratito venimos justo también de una conferencia, no sé cómo decirlo, presentación, referente también a las infancias y adolescencias víctimas de violencia, ¿no? Y justo una experta sobre estos temas mencionaba que ya ni siquiera tenemos tiempo en familia, ¿no? Dice, si acaso mínimamente 30 segundos y con el celular, ¿no? Entonces como que justo aquí se rompe el tema de la comunicación, ¿no? Ya ni siquiera, oye, ¿cómo te fue en la semana? O este tipo de conversaciones, ¿no? Y pues por ende, pues tampoco tienes el tema de la sensibilización, ¿no? Si no tienes comunicación, pues ¿cuándo vas a tener chance para tener el tema de sensibilizar acerca de ciertos temas, ¿no? Y más de violencia. Entonces yo me quedo con eso. Bueno, antes que despedirnos, les agradezco una vez más por estar aquí con nosotros, agradecerles su participación, igual también a mis compañeros, tanto Cari como Víctor. Me gustaría también que cerráramos justamente con eso de que evitemos la normalización de la violencia, que como jóvenes, pues, alcemos la voz en estos casos, no solamente, como lo decía Cari, en los entornos familiares, sino también en nuestros núcleos, que a veces son incluso más cercanos, como puede ser la universidad, como puede ser las escuelas, nuestros profesores, nuestros compañeros. Entonces, creo que sería importante quedarnos justamente con esa reflexión de evitar a toda costa la normalización de la violencia, que tristemente, pues, en nuestro país es cada vez más violento. Yo les agradezco una vez más su participación y me despido. Yo soy Jesús Espinosa y no sin antes invitarlos a que sigan con nuestras emisiones de Voces. Gracias, chicos. Gracias. Por supuesto, también quiero invitarnos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @Club de Investigación FCM. Para Club de Radio nos pueden seguir en @udiversidad.radio. También pueden seguirnos en Club Sapere Aude. Y al Observatorio Ciudadano de León, pues nos pueden encontrar como Observatorio Ciudadano de León en todas las redes sociales. Esto fue Voces. Nos escuchamos próximamente.